Muy bien, en este video vamos a hablar sobre la valentía y la precaución y algunos ejercicios sugeridos para trabajar con el miedo y la tristeza, o la tristeza y el miedo. Voy a leer directamente las citas de las fuentes directas. Son bastante sencillas si uno está metido un poco en el tipo de pensamiento que proponen los estoicos. Dice Epicteto en sus disertaciones: meditad y tened a mano frente a qué cosas habéis, qué feo, está muy castizo. Mediten y tengan a mano frente a qué cosas han de ser valientes y frente a cuáles es preciso mantener una postura precavida. En lo que no depende del albedrío, en todo lo externo, hay que tener valor, hay que tener precaución, en cambio, en lo relativo al albedrío. Esta distinción entre lo externo y lo interno es una distinción básica que hacen los estoicos, la hace el propio Epicteto en su Enquiridion, en su manual, en la obertura misma, donde él lo que hace es distinguir, dice algo así como: de todas las cosas existentes, unas dependen de nosotros y otras no. Y lo que se da cuenta, o lo que propone Epicteto, es que salvo en lo que toca a nuestros estados mentales, él no lo dice con este lenguaje, pero básicamente se refiere a eso, a nuestra mente, al uso de nuestra mente y de todas las disposiciones y las facultades que tiene nuestra mente, la facultad de aceptar, rechazar, desear, etcétera, etcétera, y todos los impulsos que desata la propia mente. Salvo eso, todo lo demás, todo lo demás es externo, no depende en último caso de nosotros, ni siquiera nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por mucho que nos cuidemos, podemos enfermar. Por mucho que nos cuidemos, vamos a morir. Por mucho que nos cuidemos, si tenemos suerte, vamos a envejecer. No es el caso de las personas que mueren jóvenes. Entonces, en último caso, hay muchas determinaciones que no dependen de nosotros y son determinaciones fundamentales: ser mortales, susceptibles a la enfermedad, susceptibles a la vejez, tener el cuerpo que tenemos, con las características físicas que tenemos. Y así con otras cosas, con el dinero podemos trabajar muy duro, pero yo qué sé, invertimos en un edificio que se cae con un sismo, chau, ¿no? Es decir, no tenemos el control último de nada que es externo a la gestión o al tomar las riendas de nuestra propia mente, ¿no? Ni que hablar lo que otros piensan, dicen, hacen. Podemos tener una influencia en todo eso, una influencia en grados mayores o menores, pero en último caso, la última palabra, digamos, no la tenemos nosotros. Y a eso se refiere, ¿no? Ante aquello sobre lo que no tenemos dominio último, control último, ser valiente, salir al encuentro de eso con una disposición valerosa. ¿Qué es ser valiente? Bueno, ese es un tema aparte, yo ahora aquí no lo voy a discutir, pero salir con una disposición confiada, optimista y como de poder hacerle frente con todas las herramientas que tenemos sin abatirse de antemano, digamos que eso en parte sería ser valiente. Y precavido, la precaución no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno, por esta idea de que el miedo, si ustedes notan, tiene que ver con el advenimiento de un mal para nosotros. La precaución es justo en el sentido inverso, contrario. Nos precavemos, dicen los estoicos, de no dañar a otros, dado que nosotros podemos ser una fuente de malestar o de bienestar, no solo para nosotros, sino eventualmente para los otros. La precaución tiene que ver con no dañar a los otros. Y claro, en el mundo de los estoicos, esos otros son los humanos y los dioses. De ahí que vengan la idea de que uno tendría que cuidarse de no ser soberbio ante los dioses, eso es precaución, de ser pudoroso ante los dioses y por supuesto ante los demás, ¿no? De ser inocuos. Entonces la precaución tiene que ver con no dañar y la valentía tiene que ver con no dañar, depende de nosotros, ¿no? La valentía tiene que ver con el salir con intrepidez al encuentro de lo que la fortuna depare, de lo externo. Otras citas también de Epicteto, también de las disertaciones, dice así, abundan esta idea: pues si el mal reside en el mal albedrío, es decir, si el único mal que puedo sufrir obedece a yo estar, puesto que yo soy la fuente de mi propio bienestar y malestar según los estoicos, al mal uso de mi propio albedrío, a la mala gestión o a la mala interpretación de los eventos, solo en ello merece ser usada la precaución, ¿no? O sea, precaverse de lo único que efectivamente constituye un daño auténtico para mí, que soy yo mismo, o el uso que hago de mi albedrío, de mi deliberación, de mi mente.
ahí ser precavidos. Y si lo que no depende del albedrío y no depende de nosotros no nos importan, no en el sentido de que no son la fuente del valor, ellos le llaman adiáfora, indiferentes, preferidos o dispreferidos, todo lo externo en algún sentido es preferido, dispreferido, pero no es la fuente del valor, y en ese sentido es indiferente, en eso ha de usarse la valentía, ¿no? Al encuentro de esas cosas, la valentía al encuentro de las cosas dispreferidas. Y la última cita dice, pues no son la muerte o las fatigas lo temible, esto es de vieja raíz socrática, sino el temer a las fatigas o a la muerte. Convendría, por tanto, oponer a la muerte, acá hay un ejemplo claro, la valentía, ¿no? Ser valientes ante la muerte, y el miedo y ante el miedo a la muerte, precaución. Este es un ejemplo lindo porque es una cita linda porque permite ver muy claramente un aspecto fundamental de la psicología moral estoica, y es la idea de que nada es temible a menos que concedamos que es temible, nada externo, ¿no? Entonces, de lo que debemos precavernos es de conceder que algo externo es temible, no de lo externo como tal, ¿ven? Es un paso más atrás. Somos nosotros, nuestra precaución tiene que estar orientada a no desarrollar miedos infundados. Por ejemplo, ahí cambia un poco en relación a lo que dicen. Y en relación a lo externo, lo que decían las citas anteriores, y en relación a lo externo como tal, ser valientes, ¿no? Ser intrépidos, ir con una disposición venturosa. Y esto precisamente porque las cosas externas para los estoicos no son temibles, ¿no? Lo de la muerte, bueno, tiene un largo linaje, ya el propio Sócrates habla de que la muerte no sabemos si es un mal, porque ¿quién ha estado allí y regresado para decir que es un mal? Entonces, ¿cómo podemos juzgarla de esa manera? Incluso para algunos podría ser un bien en ciertas circunstancias. Bueno, las personas que están tomando el curso van a encontrar unas citas de Gandhi, que fue un gran filósofo, un gran practicante, y no es tan leído como creo que merece. Quizá fue una moda en los años, no sé, 60, 70. Ahora la gente no lee a Gandhi, pero Gandhi es un gran filósofo, es un gran filósofo práctico, y tanto así que él, a partir de la práctica de sus propias creencias religiosas, filosóficas y espirituales, desarrolló un experimento político sin precedentes, ¿no? Que fue expulsar al imperio británico de la India sin levantar armas, por lo menos no armas en el sentido tradicional. Esa parte me la voy a saltar. Voy a leer ahora los ejercicios en el próximo video para que los puedan hacer y quienes no están tomando el curso tengan alguna guía de cómo podrían trabajar a la luz de estas ideas de manera práctica, ¿no? Cómo podrían ejercitarse con los miedos y con la tristeza.